Durante muchas décadas en este país, varios medios escritos se creyeron dueños absolutos de la verdad en El Salvador. Eran los que decidían qué era noticia y qué era relevante, lo que se ocultaba y quién era santo o quién era pecador. Reinaban en un imperio de papel y tinta. Pero llegó la realidad del siglo XXI y los dejó al descubierto. Obsoletos, arrogantes y completamente desconectados del pueblo. Y uno de ellos, de los más emblemáticos y antiguos, El Diario de Hoy. El Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador decretó que El Diario de Hoy solo tendrá que disculparse públicamente y no pagar los $10 millones que exigía el empresario de origen israelí Jacob Fauster por daños a la moral tras la publicación de un reportaje de un medio mexicano en el cual se hablaba de empresas de ciberespionaje y mencionan a Fauster como propietario de una de estas. Que no ha lugar al resarcimiento económico pretendido, pero sí a una disculpa pública y a retirar la nota periodística. No necesitó de que nadie lo tumbara o que lo censurara. Se derrumbó solito, a pausa, pudriéndose desde dentro por décadas de desgaste acumulado, mentiras repetidas y una soberbia que ya nadie les creía. Lo que alguna vez fue un imperio de la tinta, hoy únicamente es un monumento en su propia decadencia. El Diario de Hoy nació allá por 1936 cuando Napoleón Viera Altamirano y su esposa Mercedes Madrid decidieron montar su propio imperio de los periódicos y de las noticias allá en el contexto del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Lo que comenzó como unos tabloides ambiciosos de un periodista que había probado suerte en otros proyectos y que se había preparado mucho en los Estados Unidos, rápidamente se convirtió en una de las voces más poderosas en este país. A lo largo de las siguientes décadas, El Diario de Hoy no solo informaba, dictó, se empoderó para volverse intocable y formaba parte del duopolio mediático junto a la prensa gráfica, controlando por completo el relato oficial y diciendo qué era la verdad, diciendo qué era lo bueno y quién era el malo, y obviamente cobrando peaje ideológico a gobiernos y empresarios por igual. Durante el conflicto civil en el país, la posguerra y los gobiernos de arena, su influencia fue tan grande que parecía que la realidad misma pasaba primero por sus páginas antes de existir. Entró después en la era digital con la arrogancia de quien creía que siempre sería necesario, relevante. Curiosamente fue de los primeros medios en crear su propio sitio web allá a mediados de los 90 y siguió creyendo que la gente seguiría pagando por papel mientras el mundo ya comenzaba a leer en las pantallas. Pero el desgaste acumulado de décadas de soberbia, de creerse eterno y de negarse a adaptarse de una vez por todas a la verdad, terminó cobrándole factura acumulada. Durante casi 9 décadas, El Diario de Hoy no fue solo un periódico, fue el fiel perro guardián de la élite política y económica de este país. Siempre listo para defender su ala de políticos y oligarcas, arrastrándose a las botas del poder de turno. En sus últimas décadas se convirtió en el portavoz oficial y defensor de Arena. Un megáfono descarado que justificaba las privatizaciones, defendía a los intocables y atacaba con saña a cualquiera que osara cuestionar aquel status quo. Su línea editorial era tan predecible como la corrupción en la política, inclinados al pleno sesgo y muy clasistas. Pero llegó el internet, llegaron los medios alternativos, posteriormente las redes sociales y la gente empezó a ver el truco detrás del telón. Lo que antes se tragaban sin cuestionar, ahora generaba un rechazo inmediato. La desconfianza se volvió burla y la burla se convirtió en un abierto desprecio. Su desgaste no fue un derrumbe dramático, sino algo mucho peor, un lento y constante, pero irreversible proceso de putrefacción. Se fue quedando solo, dictando la línea editorial y la supuesta verdad para cada vez menos gente, hasta convertirse en lo que es hoy, una simple reliquia de un pasado que nadie extraña. Porque cuando Arena se hundió por completo, allá por el año 2019, El Diario de Hoy no solo perdió su principal cliente, se convirtió en un daño colateral de esa derrota política histórica. Intentaron desesperadamente seguir siendo útiles, pero se habían convertido como el último instrumento de ataque contra un nuevo poder. Y siguieron publicando todo tipo de notas sesgadas, alarmistas, cargadas de nostalgia por los viejos tiempos, pero cuando llegó Bukele, llegó un tsunami de las redes sociales y de repente aquellas editoriales muy bien pensadas y estructuradas ya no movían ni un solo pensamiento y mucho menos los votos de la gente. Aquel periódico que por décadas había vivido cómodamente del brazo político que lo alimentaba, entró en una agonía lenta y patética.
En su desesperación por salvar a sus antiguos aliados, se radicalizó aún más, se volvió más obvio, más torpe y terminó hundiéndose junto con ellos. No fue censura, no fue persecución, simplemente se ahogó en su propia irrelevancia, arrastrado al fondo por el mismo barco que tanto defendía, aquellos viejos políticos. Y como si no hubiese sido suficiente con haber perdido tanta influencia y sus lectores, llegó el golpe más humillante para estos señores de la tinta. Los grabaron con impuesto, sí, a aquellos que durante décadas habían vivido como intocables, exentos de pagar lo que cualquier ciudadano o pequeño negocio tenía que pagar religiosamente mensual y anualmente. Algo de lo que antes estaban exentos. La reforma se aprobó con 68 votos y fue sancionada por el presidente Nayib Bukele. En reacción a la medida, el Diario de Hoy aumentó el precio de sus ejemplares. La prensa gráfica publicó una nota editorial diciendo que la modificación a esta ley es una agresión a la difusión del pensamiento y la libertad de prensa. De pronto, el Estado les quitó aquel privilegio que creían que era eterno y los obligó a contribuir como el resto de los mortales. Les dolió hasta el alma y el bolsillo, obviamente. Pero les ardía más perder lectores porque no era solo dinero. Era el símbolo definitivo de que ya no eran los dueños de la verdad en el país. Aquellos que por más de 9 décadas operaron como un negocio sagrado intocable por encima de las leyes comunes, ahora tenían que pagar facturas como cualquier otro. Ese fue el momento en el que entendieron con rabia y con amargura que sus privilegios de casta mediática se habían terminado para siempre. Y así para cuando llegó el año 2021, el Diario de Hoy y los demás grandes medios tradicionales ya no agonizaban, estaban en estado de coma irreversible, porque las redes sociales, los medios alternativos se convertían en la principal fuente de información para la mayoría de salvadoreños. Los periódicos impresos seguían cayendo en picada. En estudios de los últimos años, el Diario de Hoy apenas lograba el 15% de preferencias entre quienes aún leían los diarios impresos. Y eso estaba muy detrás para ser un medio de comunicación. La TV Nacional también se desplomó en más del 60% para el 2020 y ya no llegaba ni al 30% en el año 2025. La gente ya no les confiaba ni prefería dichos medios. Lo más catastrófico, en consecuencia, ya no eran rentables. Así, sin lectores y sin anunciantes, el modelo de negocio de aquellos dinosaurios de la tinta y el papel se volvía insostenible. Lo que durante décadas había sido un imperio de poder y privilegio, en los últimos 5 años se convirtió en un funeral anunciado, lento, doloroso y plenamente predecible. Nadie los amenazó para que cerraran, simplemente los dejaron morir solos, irrelevantes, sin que nadie los llorara. Y al final llegó el día del entierro, marzo del año 2026. Casi 90 años después de nacer, el Diario de Hoy anunció, con la poca dignidad que le quedaba, que cerraba su edición impresa para siempre. Se iba de las calles, se iba de los kioscos y de la historia real del país. Ya solo quedaría una página web fantasma, también muy vieja y atrasada. De periódicos impresos ha disminuido considerablemente en los últimos años. La acelerada transición a la digitalización ha llevado a los medios impresos a implementar nuevas estrategias para responder a los hábitos de lectura de las nuevas generaciones. Un cascarón digital vacío, hablando solo para quien aún tuviera la paciencia de entrar. El imperio de papel que por décadas mandó, manipuló, decretó la verdad y se creía eterno, había muerto. Y no lo censuró, no lo mató un gobierno, como muchos quisieron acusar que la dictadura los había callado. No fue una censura, lo mató su propia arrogancia y terquedad política. Igual que el Partido Arena, se negaron a cambiar, se aferraron a sus privilegios de antaño y creían que nunca los perderían. Pero ambos terminaron siendo sepultados juntos en la misma fosa del olvido. Un funeral doble, patético, bien merecido, descansando actualmente en la irrelevancia. Mientras el pueblo salvadoreño entraba de lleno en la era digital, aprendía a tener información constante, fiable de tantos medios, incluidos fuentes oficiales de gobierno, y a formarse su propia opinión sin intermediarios, el Diario de Hoy seguía anclado a los años 80 y 90, pagándole siempre por escribir a personas tan detestables como Paolo Luers y entre otros que se decían periodistas y no eran más que delincuentes y plumas pagadas. Así pasaron tantos años, seguían escribiendo como si todavía dictaban la realidad, con esa soberbia de quien se cree dueño del relato nacional. Pero en sus últimos años, hasta eso se les cayó.
Se les destaparon muchas publicaciones falsas, inexactas, manipuladas y tan descaradamente sesgadas que ni sus propios lectores de siempre se las creían. Cada corrección a medias, cada titular inflado y cada omisión convenientemente fue una pala más de tierra sobre el ataúd. Porque la gente ya no necesitaba que les dijera qué pensar y ellos nunca entendieron que eso era precisamente su final. Y así concluyó, así murió. Nadie lo censuró. Nadie los cayó sin amenazas, nadie les cerró las puertas por la fuerza. El diario de hoy simplemente se ahogó en su propio orgullo y en el peso de un pasado que se negaban a soltar. Murió como terminan muchos imperios que se creen eternos, lentamente, con dignidad fingida y sin que nadie los extrañe. Fue perdiendo lectores, perdiendo anunciantes, perdiendo influencia y terminó perdiendo todas sus páginas. Hoy solo queda aquella página web solitaria, fría y vacía, como una lápida digital sobre lo que alguna vez fue un gigante del periodismo salvadoreño. Actualmente podría decirse que solo está disponible en modo fantasma, donde nadie lo busca, porque ahora solo queda una vieja página web igual de vacía y obsoleta que todos sus editoriales. Pero al final, usted saque su conclusión, deje su comentario. Muchas gracias por apoyar este esfuerzo, este contenido, por llegar hasta el final. Cuídese mucho, nos vemos. A la próxima.